Entonces vamos a continuar con los otros métodos de cálculo de volumen, que sería en este caso el método de las secciones de área conocida, o el método de las secciones transversales, o método de las rebanadas, porque estoy rebanando, o método de las secciones paralelas, en fin, tienen varios nombres que le pueden dar a eso. En general es muy sencillo. Sencillo el planteamiento, en el sentido de decir que básicamente lo que tengo es una base, que esa base puede ser cualquiera, y si yo corto a través de segmentos perpendiculares a un dato que me están dando, voy a obtener algo en particular. Eh, de manera muy sencilla para verlo de forma general, si ustedes tienen un par de rectas que me definen una base cuadrada, esa va a ser la base del sólido que estoy trabajando. Yo puedo también tener una circunferencia, puedo tener una parábola, puedo tener una combinación de funciones que simplemente van a ser f y g de x en el caso que tenga dos funciones que me van a definir esa base. Y luego cuando yo corto a través de algo o por medio de algo perpendicular a un dato, porque puedo hacer cortes paralelos al eje X o paralelos al eje Y, y eso por supuesto en algunas ocasiones, en caso de no haber simetría, eso va a cambiar la sección que voy a obtener, pues simplemente ustedes van a ver una sección que tiene una forma particular. Entonces fíjense, con el mismo caso, yo puedo tener cualquier base y yo puedo recortar y decir, bueno, tengo secciones perpendiculares que son cuadradas. Lo que voy a decir es que cada corte, tal cual como si ustedes lo pasaran por una rebanadora, voy a obtener secciones transversales que son cuadradas. Por supuesto, esta base va a cambiar porque esto es lo que me va a definir una curva. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, eh, una parábola que va creciendo, entonces esa parábola que va creciendo va a tener este recuadro siempre como una sección transversal, pero la base va a cambiar. Ahora, esta sección transversal puede ser, vamos a hacerlo rápido, yo lo tengo medio preparado, puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo, puede ser otro triángulo, puede ser una circunferencia. Normalmente, como lo dice el título, son secciones de área conocida, es decir, el área que yo estoy obteniendo es un área que yo puedo definir a través de una fórmula. Y el siguiente paso debe ser que esa área debe ser integrable, es decir, este método va a calcular el volumen de ese sólido de áreas transversales conocidas, pero que tiene que ser integrable desde A hasta B, es decir, no puede haber algo que no tenga continuidad aquí. Nuestro trabajo va a ser llevar esa área o esa fórmula de área en términos de la variable correspondiente. Fíjense que aquí aparece un término área en términos de x, diferencial x. Quiere decir que esa área que quiero o que voy a calcular debe ser manejable en términos de eso. Es decir, va a haber una variación. Esa área va a variar a lo largo del modelo diferencial. En muchas ocasiones es importante hacer un esquema ya, en este caso 3D. El tipo de proyección que ustedes hagan, pues será el que mejor visión tengan. Lo importante es que puedan representar de alguna manera qué es lo que está sucediendo. Entonces, fíjense, para este tipo de ejercicios nosotros lo que vamos a tener es una función eh, f de x cualquiera, no necesariamente esto representa un cuarto de circunferencia, esto puede ser una sección parabólica, puede ser una sección polinómica, no importa lo que se genere. Y un dato que va a decir que, por ejemplo, si yo trazo eh, secciones perpendiculares al eje Y, voy a obtener el área conocida es un cuarto de circunferencia, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que
si esto es la sección que conozco, a medida que yo hago ese corte desde el eje X igual 0, fíjense que en este caso me estoy desplazando eje en Y, ¿sí? Y tienen que estar pendiente de eso porque esa va a ser la variación del diferencial, puede variar. Yo, esta sección perpendicular, que va a ser la máxima, siempre es importante representar la máxima sección transversal, la voy a ir rebanando hasta el límite de la función. Quiere decir que en todos estos segmentos yo lo que voy a encontrar van a ser precisamente cuartos de circunferencia. Quiere decir que esto que está acá son cuartos de circunferencia que voy a estar obteniendo. Fíjense, el área la conozco, el área sería un área conocida, puedo decir que es el área de una circunferencia, pero no es una circunferencia, es un cuarto de circunferencia. Y fíjense que si lo planteo de esta forma, si este es el radio mayor que yo puedo obtener, este radio, que sería la distancia que hay desde el punto de corte hasta el punto máximo, va a cambiar, porque este radio ahora va a estar acá, este radio ahora va a estar acá, y por lo tanto este radio va a estar delimitado inferiormente por 0, en este caso en particular por 0, y superiormente por f de x. Y ahí es cuando voy a vincular el área, un área general, con un área en términos de una variable. Es decir, va a variar esa sección transversal. Y esa área que va a variar en términos de esta función que va a delimitar. Entonces, ustedes como concepto inicial van a manejar eso, que el área es de una sección conocida, circunferencia, rectángulos, triángulos de cualquier tipo, en los que en muchas ocasiones si son triángulos ustedes van a tener que buscar una relación de triángulos. Y luego de eso es llevar esa área de esa sección transversal a términos de una variable, porque yo tengo que integrar. Es decir, ese cuarto de circunferencia que estoy obteniendo no es constante. Y al no ser constante, pues simplemente tengo que llevar el trabajo a ver cómo relaciono todas esas variables que están en juego. ¿Okay? Eh, Hay un método o un procedimiento general, no es que sea algo que, no recuerdo si el profesor Quintero lo tiene también en su vida, pero que en general es un proceso que les ayuda muchísimo a hacer el trabajo. Entonces, primero que nada, es dibujar el sólido de la sección transversal, es decir, hacer la proyección, ver cuál es la función, si bien la función f de x no tome la forma eh, mejor representativa porque a veces es difícil, pero, por ejemplo, si ustedes le dicen que lo que quiero representar es la base está dada por una parábola, pues bueno, nuevamente ustedes tratan de hacer su sección dependiendo cómo les digan cómo está compuesta esa parábola, entonces simplemente definen la parábola, que la proyección les dé lo más cercano a eso, y si le dicen, mira, la sección transversal, eh, vamos a colocarle aquí X para mantener el diferencial en X. Si me dicen que las secciones transversales perpendiculares al eje X son triángulos rectángulos, bueno, entonces que yo pueda, de alguna manera, dibujar mi triángulo rectángulo que me defina que esto es lo que se va a desplazar a lo largo de todo este camino, o bien simplemente, como les dije, hacer la máxima expresión, es decir, dónde toma ese triángulo rectángulo su máxima expresión, que por supuesto va a ser en el límite superior de la curva, y quiere decir que yo aquí en esta pared voy a tener mi triángulo. Y ese triángulo se va a desplazar y en algún momento yo acá voy a tener un triángulo más pequeño. Yo acá voy a tener un triángulo más pequeño.
en el que puedo ver qué es lo que sucede. Entonces, dibujo el sólido, dibujo la sección transversal, que en este caso sería el triángulo. Como les digo, puede ser triángulo, pueden ser semicircunferencias, cualquier cosa pero que me represente, pero yo poder ver qué es lo que está variando. Y una vez que yo pueda ver qué es lo que está variando, de alguna manera un poco más fácil puedo hacer la representación. Luego voy a encontrar el área en función de la variable, es decir, el área que voy a integrar, voy a ver cuál es la variable. Normalmente, en las fórmulas de área en el que tengo dos variables, por ejemplo, el área de un triángulo que tengo base y altura, en muchísimas ocasiones, tanto la base como la altura van a cambiar a medida que yo me alejo de algún punto. Entonces, tanto la base y la altura tienen que ir en términos de... En los casos en los que tengo circunferencias, independientemente que sean cuartos o medias circunferencias, esa fórmula es simplemente pi por radio al cuadrado. La única variable va a ser el radio. Por lo tanto, la única relación que tengo que buscar en términos de x, o de la variable, porque puede ser en términos de y también, va a ser el radio. Entonces, llevar ese radio en términos de la variable y luego construir el área a partir de ahí. Debo definir el intervalo en el cual se está moviendo esa sección transversal, que es lo que me va a llevar a hacer los límites de integración. Si una vez que defino, tengo los límites de integración, es bueno que tomen el límite de integración superior para ver la mayor o la máxima área transversal que van a obtener, qué es lo que es, y luego ver qué es lo que sucede. Y finalmente, bueno, vamos a hacer la parte de integración para poder calcular eh, ese volumen. Hay muchísimos sólidos que ustedes pueden encontrar conocidos, volúmenes de sólidos conocidos que pueden encontrar a través de este método. Hay cuñas, hay rectángulos, hay semicilindros, porque si yo tengo una base, por ejemplo, rectangular, se me perdió la traba. Si yo tengo una base rectangular y el corte de las secciones transversales son semicircunferencias, lo que voy a obtener es precisamente como si ese cilindro lo cortara por la mitad y lo colocara en una base. Entonces hay muchos de los que ustedes pueden demostrar eso y lo pueden usar como trabajo propio para hacer el desarrollo. Entonces fíjense, en muchas ocasiones va a hacer falta una relación de triángulos. Si bien es trabajo previo de cálculo 1, es muy sencillo trabajarlo porque yo lo que necesito es llevarlo en términos de la variable que necesito conseguir. Y la relación de triángulo, pues ustedes la van a hacer como mejor la vean y como mejor se les haga a ustedes el planteamiento. Pero en términos generales, siempre voy a decir que tengo una altura, yo la llamo h mayúscula, base mayúscula, y la relación que voy a hacer normalmente está en la parte superior, es decir, donde no conozco porque a partir de aquí es que tengo esa relación. Entonces, bueno, la puedo llamar b minúscula h minúscula y siempre voy a decir que una es a la otra como normalmente la mayor es a la menor, como la menor es a la menor, base, altura respectivamente. Y por ejemplo, en este caso, si lo quiero ver en términos de lo que sería el plano cartesiano, estoy hablando de que esta altura está en y. Y lo que yo conozco siempre va a ser desde 0 hasta arriba, es decir, esto es lo que yo voy a conocer. Pero no es lo que yo necesito es esto que está acá, que sería la h minúscula. Entonces, fíjense, de ahí viene la relación de triángulo en la que digo que la h minúscula, que es la que necesito, va a ser la h mayúscula, que es la máxima expresión que me va a dar esa proyección o esa sección transversal menos la y ahí lo planteo o ahí va a colocar esa base o esa área en términos de la variable, en este caso la variable y. Básicamente este es el primer paso de muchos ejercicios. Luego viene el planteamiento, es decir, si h es AB como h es AB, pues si necesito definir en este caso la altura, piense que los valores deberían ser conocidos
y el y es lo que me debería dar el término de la variable que estoy con respecto a la cual estoy interesado. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un ejemplo, ahora sí, propuesto completo, más de lo que hicimos en los otros casos, porque se presta mucho trabajo. Porque además no es numérico, entonces eso les permite un poco también ver lo que está sucediendo, que es hallar el volumen de la pirámide de base triangular y aristas ABC perpendiculares a estas aristas. Em, Ustedes pueden buscar el volumen de una pirámide conocido, es decir, si buscan una fórmula, aparece la fórmula, y si tengo los datos, pues es fácil verificar el resultado. Entonces, fíjense, vamos a partir con lo básico. Lo básico me dice, bueno, vamos a hacer el dibujo, el esquema de lo que está sucediendo aquí. Como simplemente me dicen ABC conocidos, pues yo lo voy a hacer en términos de ABC y voy a hacer que coincida ABC con los ejes X y Z respectivamente. Entonces, fíjense, si yo quiero calcular el volumen de esta pirámide, yo ya puedo ver en esta sección o en esta proyección del plano YZ que lo que se forma son precisamente triángulos. Y este va a ser el triángulo en su máxima expresión, es decir, no voy a obtener un triángulo más grande que este. Pero a medida que yo me desplazo en el eje X, es decir, hacia afuera del eje X, este triángulo va a cambiar de dimensión y cada vez se va a hacer más pequeño. ¿Ok? Y de aquí es la relación que yo voy a tener que buscar. Y esta es el área de la sección transversal que estoy buscando. El área de la sección transversal sería la sección de un triángulo que, como bien sabemos, es base por altura entre 2. ¿Cuál es el procedimiento a partir de ahora? Bueno, el procedimiento es buscar la base en términos de X y la altura en términos de X. Ojo, ¿por qué en términos de X? Simplemente porque estoy haciendo este corte y este X, esto va a variar en términos de X. Pues, estoy haciendo el barrido desde la pared hacia mi persona y estoy tomando en cuenta que ese es el eje X. Si ustedes hacen diferente planteamiento de los ejes, es decir, invierten X y Y, pues deberían hacerlo en términos de Y, porque Y es lo que se desplaza. ¿Ok? Y eso a veces es un error eh, muy común que se presenta en estos ejercicios. Hago primero la base, hago primero la altura, no importa, los dos necesito plantearlo en términos eh, de la variable. ¿Por qué? Porque voy a volver al caso anterior, en el que yo dentro del integrando necesito variables al cuadrado para que el momento de la integración me dé variables al cubo, que es lo que me determina eh, el volumen. ¿Ok? Entonces, fíjense, la pregunta es, ¿cuál sería el, el área en términos de X? Entonces, para ello vamos a hacer una primera proyección en el plano XY. Dice que el plano XY sería el plano del piso. ¿Ok? Y este plano del piso, voy a borrar esto, este plano del piso lo que me está definiendo, está la pluma aquí, plano XY, es decir, el plano del piso. Al hacerlo con el plano del piso, lo que estoy haciendo es esto. Esta es la relación que voy a buscar. Y para mí esta relación en el plano XY es cómo cambia la base desde este punto hasta este punto. ¿Ok? Entonces, fíjense, tengo el plano XY. Voy a volver a retroceder para especificar otra cosa. Fíjense que en este caso, esta base es paralela al eje Y, es decir, es perpendicular al eje X. ¿Ok? Entonces, como ustedes definan acá sus elementos, es importante. Fíjense que va de X a Y, en X defino A, en Y defino B, que son esos vértices, y la base, que es paralela a Y, que es decir, perpendicular a X, es la base mayor
que yo estoy desplazando desde la base hacia afuera en términos de X. ¿Ok? Y este es el triángulo que conozco y es el triángulo al cual le voy a hacer la relación. ¿Por qué? Porque fíjense que a mí me están diciendo que las, los vértices A, B y C son conocidos prácticamente. Y si conozco esto, quiere decir que yo conozco este valor y este valor. ¿Ok? Los máximos valores que se pueden representar los conozco. Y ahí es donde viene el primer planteamiento de la relación de triángulo. Yo puedo decir que ahora el lado mayor o la base mayor, lo que sería el valor A es igual al relacionado al valor B, o B a A es igual como lo quieran trabajar, acuérdense que es independiente, está relacionado con esta base con respecto a esta longitud. Y esta longitud es a la cual nosotros vamos a llevar en términos de X. ¿Por qué? Porque si yo conozco A, que es la máxima longitud, si a A puedo decir que le quito este pedacito que es X, que es lo que se desplaza el diferencial, voy a obtener L2, que es la base de mi triángulo relacionado. Y bueno, jugando un poco con la matemática, yo voy a decir, bueno, pero es que a mí me interesa L2, porque L2 es lo que me va a dar la base. Bueno, simplemente L2 va a ser todo lo que sería la longitud A menos la longitud X, que sería el pedacito que estoy buscando L6. Y ya aquí fíjense que aparece por primera vez la variable. Y fíjense que digo que B, o B mayúscula en este caso, que sería este señor que está acá, acuérdense que es la base del triángulo según la definición que hice en el dibujo 3D. Juego con esto, despejo y tengo el primer término en base a la variable X. Esto es lo que deben obtener. Siempre deben tener algo en términos de X. Si eso cambia y pasa a ser una función, pues lo tendrán en términos de una función. Eso lo vamos a ver ahora en unos detalles más adelante. Entonces vuelvo a mi diagrama original. Fíjense que entonces ya esta base que dije que eran, aquí no le cambié los ejes, perpendiculares al eje X. Ojo, parece que habían dicho que esto era X y esto era Y. Ojo, no sé por qué aquí están al revés. Perpendicular a X y ahora me falta definir qué pasa con la altura, con esta altura, porque esta altura también cambia. Esta altura es esta, pero en su máxima expresión es C. Y para poder lograr eso, yo voy a hacer una proyección ahora en el eje XZ. ¿Ok? Ahora, si vuelvo a lo que era la fórmula del área, el área en términos de X, ya la base la tengo en términos de X, ahora me falta definir la altura en términos de X. Y esta altura, como les dije, que es esta que está acá, la vamos a hacer proyectar. En muchas ocasiones este va a ser el deber, es decir, proyectar en un plano o el otro para ver qué es lo que sucede con esos elementos y cómo cambia. ¿Cómo me queda la proyección en XZ? Fíjense. Mantengo X en mi eje horizontal, el Z en el eje vertical. Ahora voy a tener C y A, porque son los elementos correspondientes a esos puntos. Y ahora esta H que tengo aquí, es la que voy a relacionar. Y fíjense que va a ser igual. Es decir, el trabajo de la relación va a ser igual. Ahora, este es el triángulo que va a cambiar. Lo llamé L3 y el anterior L2 simplemente porque son, bueno, distancias, son longitudes, y no confundirlas con lo que sería A, B, C, H, P, etcétera. Tengan esos valores ahí. Y hago nuevamente el planteamiento de la relación. Digo que la altura máxima C es A, como H es a L3. ¿Quién es L3? Nuevamente, L3 es el máximo valor que toma en el eje X, que es A menos X. Y fíjense que nuevamente relacioné con X. No puedo relacionar con Y. Entonces la proyección que hago siempre tiene que ser XZ, XY, en el caso que lo merite, para ver qué sucede. Si las secciones no corresponden a X, sino que corresponden a Y, voy a hacer en la proyección YZ y YX
pero tomando como variable que puedo conocer la variable y. Eso es bien importante porque recuerden que todo lo que no sea, si estoy haciendo área en X, todo lo que no sea X pasa a ser constante dentro de la integral. ¿Ok? Y nuevamente hago la relación ahora de la h mayúscula, despejando y usando esta relación, y colocándola acá. Dice que ya con eso tengo el planteamiento completo de la base y la altura con respecto a X, entre 2, porque es el área del triángulo. Eso me quedaría un medio de la primera relación por la segunda relación. Estos términos son iguales, entonces simplemente multiplico. Entonces me queda a menos x al cuadrado entre a cuadrado de c por b. Y como estoy integrando en términos de x, recuerden que desplazaba ese diferencial de área en términos de x, voy a integrar desde 0 hasta a. Del área de x diferencial de x, ya el área la planteé, y la sustituyo dentro del valor. ¿Okay? Ojo con esto. En este paso siempre se presentan muchos errores en el sentido de sustituí y luego elevé el cuadrado. O primero elevé el cuadrado y luego se la sustitución. Si es un cuarto de la circunferencia, entonces hice mal planteamiento. Si conozco el diámetro y no el radio, tengo que llevarme esa fórmula de área en lugar de pi por radio al cuadrado en términos del diámetro. Entonces, pi diámetro al cuadrado entre 4. ¿Qué es lo que va en el cuadrado? ¿Qué no va? A veces ese 4 es recomendable sacarlo de la integral y luego dentro de la fórmula del radio al cuadrado, del diámetro al cuadrado, que es la de la circunferencia, no trabajo una circunferencia sino media, y ese medio va dentro del cuadrado, y a veces no lo incluyen, entonces ese cuadrado al cuadrado por el otro 4 es a la 16. Son muchos elementos que ustedes se van a dar cuenta cuando hagan los ejercicios que tienen que estar bien, tener mucho detalle. ¿Ok? Eh, Profe, ¿puedo colocar la diapositiva de la proyección XZ? Gracias. Perdí, aquí. Entonces, fíjense, una vez que yo trabajo, lo que hago es simplemente sustituir. Y ya el proceso de integración debe ser un proceso relativamente sencillo. ¿Ok? Eh, Fíjense que todo esto sale de la integral, es constante, lo que me va a quedar es esto, y nuevamente, ojo con el detalle. El término de x me está quedando al cuadrado, debe ser consecuente nuevamente. Si estoy trabajando con que esa distancia x son metros, es metros al cuadrado, cuando integro me tiene que dar términos de volumen, ¿sí? Unidades de volumen al cubo, metros, centímetros, etcétera, lo que ustedes quieran trabajar ahí. Cuando ustedes hagan esta integral, que se las voy a dejar de tarea, no estaba muy complicado ya con el trabajo que han hecho, cuando ustedes hagan esta integral, les debe quedar efectivamente el volumen de una pirámide. ¿Ok? Busquen formalmente cuál es el volumen de esa pirámide y comprueben efectivamente con el valor dado, que son los vértices, que esos elementos les debe quedar así. ¿Ok? Ahora bien, vamos a trabajar otra representación en estos 5 minutos que nos quedan, para que vean todo el proceso que se puede generar dentro de este elemento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, coloquen los micrófonos en silencio si no van en el momento que no vayan a participar, porque me está haciendo ruido durante la clase. Ok. O sea, vamos a detener esta y vamos a compartir esta que está acá, que es esta porción. Vamos a traerlo un poco más. Ok, fíjense.
¿Cómo es el procedimiento? Acá tengo la línea o el eje rojo es el eje X, la línea verde es el eje Y. Por supuesto voy a tener la proyección en Z, porque necesito ver qué es lo que sucede. Y yo puedo tener cualquier función que me va a representar eh, esa base. Aquí la tengo. Ok, vamos a quitar esta. Vamos a dejar este y quitar este. Ok, aquí la tengo. Fíjense. En este caso, yo voy a trabajar con que puedo representar, ojo, lo estoy viendo invertido, pero es para que se vea bien. Esta es la base que yo estoy representando, es decir, el paraboloide o mejor dicho, la parábola que tengo como base. Y ahora voy a decir que las secciones transversales son semicircunferencias. Entonces fíjense que si lo veo así es porque estoy trazando circunferencias y estas circunferencias se van a desplazar a lo largo de esta base. ¿Ok? Ese es el trabajo. Eso es lo que se hace en general. Tengo una función y esta función, que es una parábola, yo la voy a tener eh, representada de manera muy sencilla porque yo conozco la función de esa parábola. Entonces, fíjense, en este caso la sección transversal sería una semicircunferencia a la cual le conozco el área, que sería pi por radio al cuadrado. Pero yo no voy a trabajar con el radio, yo voy a trabajar con el diámetro. Entonces voy a hacer el planteamiento en términos del diámetro. Y esta función que está acá, debo decir que a medida que yo me desplazo, voy a trabajar con un radio o un diámetro que va a cambiar, va a tocar una función de una parte y otra función de otra. Luego, cuando hacen el planteamiento, se van a dar cuenta que si es la parte positiva de la parábola, la parte negativa, si lo tengo en términos de raíz, es menos 2 veces y en este caso, ojo, en este caso particular, yo tengo una simetría completa, es decir, si yo trazo un plano a través de este eje verde, lo que tengo hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, o más lejano en la parte positiva o negativa del eje X, van a ser iguales. Y yo pudiera plantear simetría. ¿Ok? Entonces ahí es donde vienen un poco los conceptos de qué es lo que puedo trabajar y qué. Ahora, fíjense, otro caso de estudio, que es quizás uno de los más complicados que ustedes van a ver, eh, vamos a ver si lo puedo marcar aquí bien, aquí está. Es el caso en que las secciones perpendiculares son, aquí está, son triángulos. Fíjense, ¿qué pasa con este triángulo? Este triángulo, entonces yo lo que voy a hacer es desplazarlo y la base del triángulo, yo puedo tener que la altura cambie o no. La altura, el cambio de la altura va a depender del ejercicio. ¿Ok? Pero si esta base cambia, esta base está relacionada a la circunferencia que yo estoy trabajando. Entonces es casi, ojo, casi porque no es lo mismo tener un par de rectas y girarlas a tener un par de rectas y desplazarlas. Pero es casi como si tuviesen un cono. eh, yo voy a desplazarlo desde un punto hasta el otro para tener, pero la sección transversal que voy a ver es esta que está acá. Esta circunferencia no se quiere quitar, ahí está. Entonces fíjense que si lo veo desde el plano frontal, esto es lo que voy a obtener. Ok, vamos a trabajar este señor que está acá, porque es lo que les va a dar a ustedes posiblemente la visión de lo que está pasando. Fíjense, ¿qué es lo que me dice el ejercicio? El ejercicio me dice que yo tengo una base circular y que voy a desplazar. Me queda menos un minuto. Yo lo que voy a hacer es mover ese, vamos a verlo de frente. Voy a mover este señor de frente con una altura constante de un extremo al otro. Pero fíjense que lo que va a cambiar es la base del triángulo. ¿Ok? Aquí lo pueden ver. Esto va a cambiar y esto es lo que me va a generar. Entonces ahí es donde ustedes van a buscar la relación de la base de este triángulo en términos de la circunferencia. Nosotros le vamos a dejar un ejercicio resuelto
para que lo vean y el planteamiento de los demás ejercicios para que lo puedan trabajar. Ya el jueves comenzamos entonces con longitud de arco y las últimas partes de lo que sería esto.